Hoy el Evangelio nos presenta a uno de los grandes personajes de la Biblia, el precursor de Jesús, Juan el Bautista, un hombre santo. Jesús diría de él que era el más grande de los nacidos de mujer, es decir, hizo un elogio gigante acerca de él. Un hombre sumamente santo, famosísimo en su época, uno de los grandes predicadores que predicaba con sus palabras, pero también con su vida, con su austeridad. En cierto sentido podemos decir con su radicalidad, un hombre radical y que llamó la atención de toda su época. Y él vino a preparar las almas. Y cuando le fueron a preguntar si él era el Mesías, porque era un hombre tan imponente en palabras y obras, le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? Él respondió, yo soy la voz que clama en el desierto. Yo soy la voz que clama en el desierto. Eso vamos a profundizar aquí. ¿Qué significa que él era la voz? Primero significa que él no es la palabra. La palabra que se hizo carne es Cristo. Dicho de otra manera, Cristo es el mensaje. Yo soy el mensajero. Su función era la de ser voz, darle voz a los clamores de Dios. La palabra, el mensaje, la sustancia, el centro es Cristo. Y vemos cómo Juan el Bautista siempre fue fuertemente humilde. Nunca se arrogó ningún protagonismo. Él siempre aclaró que él era solo un medio, no era el fin. Conviene que él crezca y yo disminuya, dijo alguna vez de Jesús. O también, yo no soy digno de desatarle ni las correas de las sandalias. Es decir, él reconoció a Jesús, lo indicó como el Cordero de Dios, lo anunció e hizo que todos los que lo seguían a él lo abandonaran a él para que fueran detrás de Jesús. Él siempre quiso que todos siguieran a Cristo y siguieran al verdadero Mesías, que no era él. Él venía a preparar, esa era su misión. Y si vemos, hay varios símbolos en el Evangelio, como cuando él nació, su padre estaba temporalmente mudo y recuperó la voz. Y eso nos hace ver cómo él ya tenía una misión de ser voz. La voz, en el fondo, la voz de nuestra conciencia. Él encarna la voz de nuestra conciencia que nos manda cambiar, revisar lo que no está bien, hacer verdaderas reformas en nuestra vida. Eso es el clamor de este gran profeta, el último de todos los profetas del Antiguo Testamento, que ya entra prácticamente en el Nuevo para prepararnos a la llegada del Señor. E incluso era un hombre tan potente en su predicación que finalmente los poderosos, y en este caso Herodes, quiso matarlo. ¿Y cómo lo mató? Le cortó la cabeza. Pero en cierto sentido podemos decir que le cortó el cuello, la garganta, acalló la voz para que no siguiera hablando de la verdad, no siguiera proclamando con fuerza la verdad, porque nuestra conciencia nos incomoda, la verdad incomoda muchas veces, nos cuestiona, no queremos escucharla. A veces nosotros podemos ser igual, de no querer escuchar nuestra conciencia y acallarla con fuerza, cortarle el cuello y seguir en cambio nuestras inclinaciones bajas al pecado. De manera que Juan Bautista es la voz, pero la voz que clama en el desierto. Y si vemos bien, Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea, pero no iba a las ciudades a predicar, donde estaba la gente. No iba a Jericó, no iba a Jerusalén, que le quedaban muy cerca. Él estaba en el desierto y hacía que la gente fuera a verle en el desierto. Entonces él quiere llevarnos a nosotros a ese desierto. Quiere que nosotros vayamos al desierto. ¿Y qué significa esto? El desierto es el desprendimiento de todas las cosas materiales. Vemos cómo se describe Juan el Bautista como un hombre austero que vestía de piel de camello, un poco extraño, por no decir bastante extraño, que vestía raro, pobre y comía además saltamontes y miel silvestre. Un hombre que vivía ayunando, haciendo penitencias fuertes y duras. Podemos comparar la figura
de Juan Bautista, más reciente, más cercana a nosotros, otra figura semejante era la del Padre Pío de Pietrelcina. La gente iba de todas partes a su convento para escucharlo, pero sobre todo, como dice también el Evangelio de hoy, para confesar sus pecados. Y él los reprendía con fuerza, tenía un mensaje duro, un mensaje exigente, un mensaje bastante radical. Y hablaba en tono a veces, en tono de amenaza y de advertencia dura. Si no se convierten, no podrán ser salvados. Prácticamente ese era el mensaje que él predicaba. De manera que el Evangelio fue predicado en dos perspectivas. Una, la perspectiva de Juan el Bautista, que predicaba la penitencia, la conversión, los ayunos. Y luego llegaría Jesús, que comenzaría con un mensaje semejante: conviértanse y crean en el Evangelio. Pero después siguió completando ese mensaje hablando de la misericordia del Señor, del amor de Dios, de todo lo que el Señor viene a dar a su pueblo y sobre todo a dar la vida por nosotros. Y Jesús lo hizo de otra manera muy distinta. Vemos cómo le reclamaban a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como los de Juan el Bautista? ¿Por qué tú no ayunas como Juan el Bautista? Y Jesús pues dio una respuesta también a eso, diciendo que no era necesario en ese momento, porque lo que estaba él predicando era otra cosa, y era la misericordia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? No que Jesús condenara el estilo de Juan el Bautista, sino que Juan el Bautista era la preparación, Jesús es la plenitud. Y nosotros queremos llegar a la plenitud, pero tenemos que pasar por la preparación, tenemos que pasar por esa austeridad, por ese desprendimiento de las cosas materiales, por esa exigencia y radicalidad, para estar purificados, preparados a la llegada del Señor, que es la plenitud del amor, de la alegría, de la misericordia y de la paz. Que así sea.